Abrimos la caja del topper, sacamos la bolsa con las instrucciones y sacamos las 2 ferritas que vienen en la bolsa. Después las vamos a utilizar. Después removemos todo el material que protege al topper. Sacamos el topper de la caja para después quitarle la bolsa que lo protege y lo ponemos en un lugar seguro. Tomamos unas pinzas de corte o unas tijeras para cortar el cincho de plástico que amarra los cables, con mucho cuidado sin dañar los cables. Con el pinball apagado. Abrimos el monedero. Comúnmente las llaves del cabezal se encuentran en la puerta, las tomamos para poder abrir el cabezal. Cerramos la puerta del monedero. Con la llave abrimos el panel de las bocinas, lo bajamos con cuidado, para poder quitar el vidrio trasero. Levantándolo levemente y lo retiramos con mucho cuidado y lo ponemos en un lugar seguro. Dentro del cabezal, en la parte superior, apretamos el tapón de plástico, para así poderlo empujar hacia arriba y removerlo del orificio del cabezal. Este tapón ya no lo vamos a necesitar. Con un desarmador de cruz, desatornillamos solo los 4 tornillos de los extremos de la parte superior del cabezal y los guardamos, ya que los vamos a utilizar más adelante. Con mucho cuidado tomamos el topper y lo ponemos arriba del cabezal, para de ese modo insertar los cables por la abertura superior, donde anteriormente quitamos el tapón de plástico. Ponemos el topper en su lugar y alineamos las 4 aberturas que tiene con los lugares donde se encontraban los tornillos que quitamos anteriormente. Ponemos y atornillamos cada uno de los 4 tornillos de cada esquina de topper. Dentro del cabezal ubicamos el cable con el conector RJ45, de la bolsa donde están las instrucciones. Tomamos la ferrita que tiene el canal interior más grande. Envolvemos la ferrita con el cable y la cerramos hasta que quede bien asegurada. Conectamos el cable con el conector RJ45 en la CPU del pinball en el conector CN12. Después vamos acomodando todo el cable dentro las abrazaderas que ya contienen cables. Ahora tomamos el otro cable, el de la energía, y le ponemos la ferrita con el canal pequeño, la cerramos hasta que quede bien asegurada. Conectamos el cable de la energía en el tablero de distribución de energía. Después vamos acomodando todo el cable dentro las abrazaderas que ya contienen cables. Con cuidado ponemos el vidrio del cabezal, para después poder levantar el panel de las bocinas y lo cerramos con llave. Ponemos la llave del cabezal en la puerta del monedero y lo cerramos. Prendemos el Stern Pinball y estamos listos para disfrutar.